Gracias a los ancianos por otra oportunidad más de poder enseñar acá. Hermanos, el título de este mensaje en esta noche viene siendo Características de una vida sabia. 5 características de una vida sabia. Y quisiera comenzar mencionando que en el 2021, quizás para algunos de ustedes que siguen los deportes, hubo un récord que se rompió en las Olimpiadas, en la categoría de halterofilia. Quizás algunos de ustedes conocen ese deporte, halterofilia. Se quebró un récord en donde un hombre llamado Dasha Takatse, algo así, levantó sobre 480 kilogramos en arranque, que estamos hablando de un poquito más de 1,000 libras. Si usted todavía se pregunta cuánto pesa 1,000 libras, pues estamos hablando de que más o menos un caballo. Así que un hombre levantó desde el suelo una pesa por encima de sus hombros, por encima de su cabeza, 1,000 libras. Y quizás algunos de ustedes están escuchando esto y dicen, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo alguien puede hacer eso? Porque apenas a veces podemos levantar las compras cuando venimos de Vallarta y se nos hace difícil levantar cosas comunes. Pero yo creo que precisamente el secreto de este deporte que se llama halterofilia está no tanto en, aunque la fuerza es necesaria, pero el punto más está en la destreza y la maña de cómo tú levantas un peso tan alto, tan grande. Esta es la técnica, esta es la forma de cómo hacerlo. Y entonces una persona que, claro, si es fuerte, puede levantar un peso tan alto, más bien se debe a la fuerza. No tanto a la fuerza, perdón, sino a la técnica. Y entonces de una forma similar acá en el mensaje de hoy, en Proverbios 30, del 24 al 28, nosotros veremos 5 aspectos de la sabiduría de Dios que sirven para nuestra enseñanza. Estos 5 aspectos, estas 5 cualidades nos demuestran que es mejor la sabiduría que la fuerza. Estos 5 aspectos que vamos a estar viendo en Proverbios 30, del 24 al 28, nos demuestran que es mejor la sabiduría que la fuerza. Así que nos tenemos que preguntar, ¿qué es mejor, la maña o la fuerza? ¿Qué es mejor, ser grande o saber vivir sabiamente? Y aquí, Proverbios 30, versículos 24 al 28, así dice la palabra del Señor. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con la mano y está en palacios del rey. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por toda tu misericordia y todo tu favor. Y gracias por esta oportunidad que tenemos hoy de poder nutrirnos de lo que tu palabra dice. Y te rogamos que nos des la gracia de poder ver y entender y que nuestras vidas sean transformadas para que escuchemos tu consejo sabio. Así todos rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como les estaba diciendo, son 5 cosas, 5 aspectos que vamos a estar viendo aquí sobre la sabiduría en la noche de hoy. Todos estos 5 aspectos emanan de la idea de que Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que si tú quieres comenzar a ser sabio, tú comienzas siendo sabio temiendo al Señor. Sin embargo, los necios desprecian la sabiduría. Entonces, este proverbio nos enseña también que Dios ha colocado en toda la creación de su sabiduría. Así que en todos lados vamos a ver algo de Dios, aún en estas criaturas pequeñas. Por lo general, las personas piensan que la sabiduría siempre está en las personas grandes. Cuando hablo de las personas grandes, estoy hablando de las personas eminentes, las personas ricas, las personas que están en las universidades. Pensamos que la sabiduría es difícil de alcanzar. O sea, está ya en el lugar aislado para las personas con dinero, o que la sabiduría está solamente para aquellos que tienen el dinero, el tiempo para obtener una maestría, un doctorado, que es difícil de alcanzar. Pensamos que
la sabiduría está fuera de nuestro alcance. Pero precisamente yo creo que se nos hace difícil entender cómo es que de un animal tan vil y menospreciado como una hormiga, ¿cómo es que yo puedo entender y conocer sabiduría de una hormiga? ¿Cómo es que de una langosta yo puedo obtener sabiduría en un animal tan pequeño? Pero yo creo que precisamente ese es el punto del pasaje. La sabiduría de Dios, y anoten esto, la sabiduría de Dios hace fuerte al más pequeño de los pequeños. La sabiduría de Dios hace fuerte al más pequeño de los más pequeños. Y esta es la idea de todo el libro de Proverbios, que quiere que nosotros obtengamos la sabiduría, pero la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Entonces el libro de Proverbios nos enseña que la sabiduría de Dios nos es un escudo contra el pecado. La sabiduría de Dios hace sabio al sencillo. La sabiduría de Dios es un manantial de vida. La sabiduría de Dios también es salud para los huesos. La sabiduría de Dios es corona de honra sobre los que la tienen. La sabiduría de Dios también es más valiosa que la plata y el oro. Por lo tanto, ante esta realidad de la sabiduría de Dios, vamos a estar viendo en este pasaje que la sabiduría hace fuerte al más pequeño de los más pequeños sobre la tierra. Y entonces acá veremos estas 4 criaturas, pero vamos a estar viendo 5 aspectos, aunque vamos a estar viendo que el pasaje nos habla de 4 criaturas. Quiero citar un comentarista que resume este pasaje de la siguiente forma. 2 conceptos surgen del ejemplo de estos 2 insectos y 2 animales. Las limitaciones físicas se pueden compensar de otras maneras. O sea, animales e insectos que son pequeños tienen limitaciones físicas, pero esas limitaciones físicas se compensan con características sabias. La segunda cosa que vemos aquí es que Dios protege y provee a sus criaturas más humildes e insignificantes, y con toda seguridad también proveerá de todo lo necesario para su pueblo, para ustedes. Así que, hermanos, nuestro primer encabezado vamos a estar viendo la fuerza de la sabiduría. La fuerza de la sabiduría, y esto está en el versículo 24. La fuerza de la sabiduría lo vemos aquí cuando dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Ya de por sí aquí el proverbista nos está dando mucha información. Nos está hablando de 4 cosas sobre la faz de la tierra, que son las más pequeñas. Cabe recalcar que el proverbista no está tratando de ser científicamente preciso en cuestión de cuáles son las 4 criaturas más pequeñas de la tierra, porque obviamente existen cosas más pequeñas que las mismas hormigas, que son seres vivos. El proverbista no le interesa ser exactamente científicamente preciso, pero sí lo que nos quiere mostrar son criaturas pequeñas. Claro está, el autor, déjame regresar un poquito atrás, el autor de toda esta sección es Agur, lo va a ver en Proverbios 31. Agur es una persona que no sabemos quién es. Hay personas que piensan que Agur pudo haber sido un extranjero, pero la realidad es que fue una persona que compuso estos proverbios y fue grandemente sabia. Pero aquí este autor nos quiere confrontar con la sabiduría que tienen estos seres tan pequeños. Ahora, aunque ellos son tan pequeños, la sabiduría les sirve a ellos como una gran fortaleza. La sabiduría los hace a ellos prácticamente invencibles. Considera conmigo Proverbios 21, 22. Vamos allí un momento. Déjame mostrarte lo que estoy tratando de decir. Proverbios 21, 22. Proverbios 21, 22, allí dice: tomó el sabio la ciudad de los débiles, de los fuertes. El sabio tomó la ciudad de los fuertes. O sea, el sabio pudo conquistar la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Así que obviamente la gente, los fuertes, dependían en la ciudad amurallada, pero los sabios fueron capaces de vencer a los fuertes, no porque los sabios eran más fuertes,
pero porque los sabios eran sabios. Entonces vemos cómo la sabiduría hace fuerte al débil. Por otra parte, este versículo 24, si regresamos a Proverbios 30, también nos muestra otro aspecto de la sabiduría. Esto es lo que yo quiero decir de la fuerza. La sabiduría es fuerte porque es accesible y transforma a todo. Ustedes pueden pensar, o quizás alguien que esté aquí piense, que la gente sabia está en las universidades o que la sabiduría está con los millonarios, con la gente que los emprendedores de este tiempo que están, y los influencers, pensamos que la sabiduría está con ellos. Quizás otros piensan que la sabiduría está con los fuertes o la gente de renombre, o como había dicho hace un rato, que es difícil de alcanzar. Algunos pensarán que para ser sabio hay que volver otra vez a la escuela y estudiar. Sin embargo, la sabiduría de Dios es accesible y se refleja en toda la creación. ¿Cómo lo vemos aquí? Porque el proverbista te está diciendo, mira, la sabiduría está en las cosas más pequeñas, en la hormiga, en el saltamonte. Así que en estas cosas más pequeñas está la sabiduría. Pero déjame mostrarte con otro versículo más de acá de Proverbios cuán accesible es la sabiduría para ti. Vayamos a Proverbios 1, versículos 20 al 33. Aquí nosotros vemos en el primer capítulo de Proverbios cómo la sabiduría está clamando en los lugares donde la gente más frecuenta. En otras palabras, no puedes decir que la sabiduría está en el Himalaya, que la sabiduría está allá lejos, sino que la sabiduría está en las encrucijadas, en los lugares más frecuentados. Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, la sabiduría está huyendo de nosotros. La sabiduría está al otro lado del mar. La sabiduría está pidiendo dinero para darte un poco de conocimiento. ¿Sí o no? La sabiduría está accesible. Y la sabiduría te está llamando a ti. La sabiduría de Dios está en las calles. Te está buscando a ti para que dejes de ser simple, sencillo, inexperto, ignorante y te quiere hacer sabio. La sabiduría no está buscando personas en específicas. La sabiduría está buscando tanto al sabio como al sencillo. Así que la sabiduría es fuerte porque es accesible y es fuerte porque es para todos, nos transforma. Hermanos, si volvemos a Proverbios 30, versículo 25, veremos entonces la primera criatura de esta noche. Aquí veremos la primera criatura. ¿Cuál es esta criatura? Versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Esta es la primera cosa que
autor nos dice, mira cómo en esta criatura está la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué son las hormigas? Son insectos diminutos que tú las puedes aplastar con un dedo. Son tan livianas que tú las puedes soplar y se van volando. Y asimismo los describe el autor como un pueblo que no es fuerte. Aún tú puedes ver la hormiga amontonada en una esquina, agarra un pote de Real Kill, le da un buen y la acaba a todas en un santiamén. Entonces, las hormigas a nadie inspiran temor. Digo, quizás puedes ver un montón en una pared y te dan escalofríos. Pero yo no creo que las hormigas a nadie le dé temor como cuando tú ves un león o ves un perro salvaje, un pitbull. Yo no creo, yo no recuerdo haber visto a nadie que tenga un póster de motivación con una hormiga así feroz. Siempre tenemos el lobo, el león, tenemos el águila porque nos inspira, nos da inspiración. El caballo, pensamos en fuerza. Pero la hormiga, ¿a quién va a inspirar? ¿Qué sabiduría nos puede dar la hormiga? Pero el proverbista nos dice que la sabiduría de la hormiga sobrepasa todas estas cualidades de debilidad. Podemos aprender muchas cosas de las hormigas, porque así lo dice Agur. Precisamente podemos aprender de la hormiga que la hormiga es fuerte porque es diligente. De la misma forma en la que hace un agricultor es diligente, prepara su comida en el tiempo adecuado. Ya cuando pasa la primavera, ya él está preparando su terreno, él está sembrando su semilla, la riega y cuando ya llega el otoño, el agricultor entonces cosecha lo que sembró. Podemos notar también aquí de la hormiga que hay un tiempo propicio para preparar la comida. Y eso quiere decir que hay un tiempo en el que no va a ser propicio preparar la comida, cuando llega el invierno. Aquí podemos notar que hay una idea de que es necesario ser diligente por el asunto del alimento. Observemos la comparación del vago y la hormiga para poder ver cómo este pasaje en Proverbios capítulo 6 nos ilustra un poco más la fortaleza de la hormiga. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6 y veremos del versículo 6 al 11. Proverbios 6, 6 al 11. Aquí veremos un poco más ilustrado la fortaleza de la hormiga. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Qué podemos ver aquí de la hormiga en comparación con el perezoso? El perezoso está expuesto a que vendrá la necesidad, vendrá la pobreza y vendrá como un hombre armado. Y el perezoso no podrá hacer nada para poder defenderse. Sin embargo, la hormiga, por ser tan diligente, su diligencia se convierte como una fortaleza. Y hermanos, yo creo que Dios nos enseña a que nosotros seamos diligentes. No es necesariamente con el propósito que nosotros seamos millonarios, pero es porque Dios nos ha dado en este mundo todo lo que necesitamos para subsistir. Pero tú necesitas ser diligente en ir a trabajar. Tú necesitas ser diligente en sembrar. Imagínate que alguien esté pidiendo del Señor, Señor, provéeme, provéeme, provéeme. Pero esa persona nunca se movió a trabajar, estando el trabajo ahí disponible. Pensamos que la provisión de Dios solamente viene cuando llega un ángel del cielo y te da un pedazo de steak. Cuando provisión de Dios también es el trabajo que Él te ha dado a ti. Entonces, hermanos, cuando vemos el ejemplo del vago en comparación, el vago impío, él piensa que es mejor descansar.
Él piensa que es mejor reposar. Pero el vago está siendo necio porque no está pensando que va a llegar el final del mes. El vago está siendo tonto porque no está pensando que va a haber que pagar la renta, que va a haber que rellenar el refrigerador, que va a haber que pagar los impuestos. Así que, ¿cómo vemos la sabiduría de la hormiga? En que es mejor ser sabio y a tiempo trabajar. Entonces no digas, si tú eres el vago, no digas que tu pobreza o tu necesidad económica se debe a que tú no naciste en cuna de plata o que no te pegaste en la lotería. No, tú no necesitas ser una eminencia para poder manejar tu economía. Mira la hormiga tan diminuta e insignificante te enseña a ti cómo tú debes vivir. Entonces, hermanos, quiero dar otra explicación, otra aplicación, aunque un poco más lejana, un poquito más devocional sobre el asunto de la hormiga. El carácter diligente de la hormiga nos debe estimular a buscar a Dios mientras puede ser hallado. De la misma forma en la que el alimento, al no sembrarse y buscarse en el tiempo adecuado, ya llegará el tiempo en el que va a estar en necesidad. De la misma forma, hay un tiempo en el que hoy tú tienes que buscar a Dios, porque tú no sabes mañana. Va a llegar un momento en el que va a venir el juicio de Dios y ya no va a haber oportunidad de poder ser salvo. Lo vimos en el mismo ejemplo del capítulo 1 con la sabiduría. La sabiduría está en la calle clamando, llamando a todo el mundo. Pero va a haber venido un momento en el que ya la sabiduría no te va a responder. Entonces el carácter diligente de la hormiga nos enseña que hoy es el día de buscar a Dios. Mañana es el día del diablo. No dejes lo que puedes hacer hoy para mañana. Efesios 5, del 15 al 17 nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, la diligencia hace fuerte a la hormiga. La diligencia hace fuerte al que la ejecuta. Nuestra próxima criatura, vamos a regresar a Proverbios 30, ahora el versículo 26. Nos dice aquí los conejos, más bien debe ser los tejones, badgers, o rock badgers, los tejones que habitan en las piedras. Pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Esta es la segunda criatura que vemos aquí. Y el encabezado que les quiero dar es que es la fuerza de la prudencia. La fuerza de la prudencia. Los tejones son animales pequeños parecidos sí a los conejos. Y el pasaje nos dice que ellos no son fuertes. Es decir, ellos son indefensos. No atacan, no son feroces como los leones. Tampoco son como los coyotes. No son fuertes como los elefantes. Ellos, sabiendo su debilidad, hacen algo extremadamente sabio. Ellos se refugian en lugares difíciles de penetrar. En un caso de que venga algún depredador, ellos se esconden en sus guaridas, están en las peñas. Entonces podemos obtener de ellos otro aspecto de la sabiduría, el cual yo quiero llamar prudencia. Un comentarista dice lo siguiente: los tejones son, además de sumamente sabios, de modo que es muy difícil capturar uno de ellos. De hecho, se dice con toda autoridad que cuando ellos están comiendo afuera, alrededor de sus guaridas, entre las piedras, hay algunos que están comiendo, pastando abajo, y hay otros que están más arriba. Y entonces hay centinelas, algunos que están arriba y están pendientes cuando se acerca algún otro animal y con un chillido, ellos ya alertan a los demás que se están alimentando. Un chillido simplemente basta para que todo el rebaño se escabulla dentro de las madrigueras. Y como viven entre las rocas, allí no hay león, no hay nada que puede cavar a sacarlas. Ellos son sumamente prudentes en donde ellos ponen su hogar, entre las peñas, en un lugar difícil de poder penetrar.
Entonces, con la prudencia y la sabiduría, un animal débil se convierte en fuerte porque es prudente. Y entonces, por esta misma idea es que en la antigüedad, ya para nosotros es un poquito difícil de entenderlo, pero en la antigüedad, cuando no había tanta tecnología u orden quizás como lo hay ahora, las ciudades por lo general se ponían encima de las montañas o se ponían entre montañas en lugares difíciles de poder penetrar. ¿Qué ustedes creen que es más difícil de capturar? ¿Una ciudad que está encima de una montaña o una ciudad que está en el medio de un valle? En el caso de que está en medio del valle es más fácil capturar. ¿Por qué? Porque lo pueden rodear por completo. Por todos lados la ciudad puede ser rodeada. Pero cuando está encima de una montaña ya tú estás limitando el acceso. Precisamente con esa idea de la defensa es que vemos por qué es que este animal es tan sabio, porque pone su casa entre las rocas. Pero ¿qué nos enseña el tejón o el conejo a nosotros, a nuestras vidas? ¿Cuál es el aspecto práctico que nos enseña este animal a nosotros? Por supuesto, una vida sabia considera los males y riesgos que están alrededor y busca tomar las debidas precauciones. Por ejemplo, hermano y hermana, ¿dónde tú vives? ¿Qué lugares tú frecuentas? ¿Qué precauciones tú tomas para proteger a tu familia de las amenazas de seguridad que están alrededor en esta ciudad en donde vivimos? ¿Serás tú prudente o para ti meterte en lugares que son imprudentes, inseguros? ¿Tentaremos a Dios metiéndonos en la boca del lobo, diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará? O sea, te vas a meter tú en el lugar peligroso y hacer como el diablo. Sí, el Señor te va a mandar a sus ángeles a que te guarden. ¿O será mejor vivir en lugares seguros en adición de confiar en Dios? Hermanos, por ejemplo, en mi país, ahora, por ejemplo, ahora mismo que está aquí lloviendo mucho, me imagino que quizás en muchos de esos países cuando vienen los huracanes, las tormentas, hay gente que les gusta su casita, pero su casita está situada en un lugar inundable y su casita es débil. Y mira que anuncian los huracanes, mira que dan las noticias, mira que van por las calles diciendo: por favor, vayan a los refugios, no se queden en su casa. Siempre hay una persona, siempre hay un viejito que se quiere quedar en su casa. Y a mitad de huracán, entonces se inunda todo y tienen que mandar a una persona a que arriesgue su vida a rescatarlo. Esa persona no está siendo prudente. Ahora, hermanos, considera estas citas. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben daño. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El simple todo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Y veamos cómo es necedad no hacer caso y no prestar atención a los peligros que tenemos alrededor. Pero hermanos, ¿qué además podemos aprender del tejón o del conejo? Como dice la Reina Valera. El libro de Proverbios nos enseña que la ley del Señor es un escudo defensor para todo aquel que se aferra a ella. Vayan conmigo a Proverbios 2, del 6 al 7. Proverbios 2, 6 al 7. La ley del Señor, la enseñanza del Señor es un escudo. Allí dice, si vamos viendo desde el versículo 1,
Capítulo 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Vayamos ahora a Proverbios 18:10. Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y será levantado. Y ustedes conocen Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los necios desprecian la sabiduría, o los insensatos. Entonces, hermano, teme a Dios, refúgiate en la justicia, o más bien el que teme a Dios, se refugia en la justicia, no teme el mal y descansa en el Dios defensor. No hace falta ser fuerte, ni tampoco ser una eminencia en la defensa personal. No necesitas ser Karate Kid, no necesitas ser el boxeador del mundo, el que ganó la copa, quien sea, sino que tú puedes ser fuerte si tú eres prudente. Si tú fundamentas tu vida en Dios. Hermanos, nuestra próxima criatura viene siendo la langosta. Si volvemos a Proverbios 30, versículo ahora 27. Y dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Esta es la tercera criatura pequeña que nos enseña. Quizás algunos de ustedes están pensando en la langosta, que es el crustáceo que está en el mar, que se come con mantequilla y con papa. A mi esposa le gusta el ajillo con ajo a la mantequilla. Yo soy alérgico, pero al que les guste los crustáceos, pues buen provecho. Pero aquí el autor no está hablando de la langosta, sino que está hablando del saltamontes. Un tipo de animal parecido, un insecto parecido al saltamontes. Come plantas y naturalmente de las demás formas la langosta no tiene poder, no tiene mucho poder para defenderse. Quizás si usted encuentra un saltamontes en su casa, agarre una chancleta y ahí quedó. Ahora, por lo general las langostas o los saltamontes nunca los vemos juntos, los vemos uno a la vez, no los vemos en grupos. No los vemos como las hormigas, no los vemos como las abejas en enjambres, nunca. Por lo general, nunca. Entonces, ¿cuál es la debilidad de la criatura? Precisamente la debilidad de la langosta nos dice el pasaje cuál es. Si usted mira el texto, ¿cuál es la debilidad de la langosta? No tienen rey, no tienen alguien que las defienda, no tienen alguien que las organice, no tienen alguien que gobierne sobre ellas. Sin embargo, ocurre de vez en cuando un fenómeno extraño con las langostas. Esto es algo que aún los científicos no entienden por qué pasa esto. Pero por alguna razón las langostas, no se sabe si es la temperatura, si es la sequía, no se conoce por qué. Pero pasa este fenómeno que por alguna razón ellas comienzan a reproducirse rápidamente y todas andan juntas en enjambres. Ustedes se recuerdan hace unos cuantos años aquí que hubo en el 2020 que hubo un montón de incendios aquí en Los Ángeles y estaba todo color sepia, no se veía el sol. Pero usted imagina ver una nube, todo el cielo lleno de langostas, volando, andando como si fueran abejas en un enjambre, viajando todas juntas. Ahora, si usted ve todos estos saltamontes andando juntos, pasando por el Valle Central de California, ¿qué usted piensa que va a pasar con esos cultivos?
ellas se van a arrasar con todo lo que encuentran, como pirañas. Y entonces, un animal pequeño, débil, se convierte en fuerte cuando están todos juntos. Déjame ilustrarte esto. Vamos a ir a Joel, capítulo 2. Quizás este profeta es uno de sus favoritos, Joel, profeta menor, de los cuales nadie se acuerda. Pero hermanos, los profetas menores son tremendos. De hecho, Joel sí es uno de mis profetas menores favoritos entre Amós y Joel. Y en especial porque Joel hace un llamado al arrepentimiento. Pero vayamos a Joel capítulo 2, versículos del 2 al 11. Este libro, en el caso de Joel, aquí nosotros vemos una situación. No nos dice, el profeta no nos dice cuándo es que esto sucedió. No nos dice el año, no nos dice bajo cuál reinado. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Judá estaba en pecado. Y por causa de que el pueblo de Judá estaba en pecado, Dios les mandó castigo. Cuando uno lee este pasaje, uno dice, o este libro, uno dice, se confunde un poco si el autor está hablando del ejército de Babilonia que vendría a capturar a Judá y Jerusalén, que ciertamente vendría. Pero Joel no está hablando de los babilonios, Joel está hablando de que Dios mandó su ejército y su ejército son langostas, que acabaron con todo. Y ellos estaban sufriendo porque no tenían que comer. Así que Joel capítulo 2, versículo 6, versículos del 2 al 11 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra sobre los montes, se extiende el alba, así vendrá pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él, y miren las imágenes, las metáforas que el autor está haciendo. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Pueden ver las imágenes, las metáforas que el autor está haciendo. O sea, ellos van, todo de frente está verde. Cuando ellos ya arrasaron por la tierra, quedó todo como un desierto. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, y miren la preposición como aspecto de caballos, y como gente de a caballo, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán a las ventanas de manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán. Y las estrellas retraerán su esplendor. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es el campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy temible, ¿quién podrá soportarlo? Hermanos, una criatura pequeña, un insecto que tú puedes matar con una chancla, entonces se vuelve fuerte cuando está unida. Entonces ustedes, hermanos, ¿qué podemos nosotros notar aquí? ¿Qué podemos aprender además de estas criaturas? Ellas cooperan. Ellos están unidos. Cada una tiene o demuestra de alguna manera el autocontrol, porque ellas no tienen un rey, alguien que les mande. Pero cada cual hace lo que tiene que hacer por su propia voluntad. Hay ocasiones donde, en mi caso, por ejemplo, yo he sido supervisor en varios lugares. Hay ocasiones en donde hay empleados que ellos son self-driven. Ellos saben lo que tienen que hacer. Y no tienes que decir desponcha,
no tenés que decir de trabaja, no tenés que decir de toma tu break, no tenés que decir de contesta el correo, el email. O sea, ellos saben lo que tienen que hacer. Tristemente hay ocasiones en donde hay personas donde sí tienes que decirles, porque si no les dices lo que tienes que hacer, no lo hacen. Y yo creo que como creyentes a veces estamos siempre esperando que nos digan, pero tú tienes la ley del Señor que te dice a ti lo que tú tienes que hacer. Y hay ocasiones en donde tú no haces lo que tú tienes que hacer porque tu hermano está pecando. Es como digamos, en el caso de, vamos a tomar, si en el caso de tu trabajo hubiera un código de vestimenta, hubiera que llegar a una hora en específica, entonces tú dejas de vestirte como te tienes que vestir porque fulano vino vestido como no era. ¿Por qué no haces lo que te corresponde a ti ya? Y tienes que estar esperando que otra persona te lo diga. Si ya tú sabes hacer lo bueno. Pero por otro lado aprendemos otra lección de la langosta. Dios ha llamado a su pueblo a andar en unidad. Aquí hay varias personas que cada cual lleva cierto tiempo, unos más, otros menos, en el tiempo, en su caminar en la fe. Pero en especial, aquellos que llevan poco tiempo en la fe, yo quiero pedirte, te quiero rogar lo siguiente. Si tú quieres guardar tu vida en la fe y tú no quieres ser descualificado, tú no quieres dejar de amar al Señor, tú no quieres abrir puerta a pecar, por favor, no te aísles. No te aísles. Lo peor que tú puedes hacer para tu fe es aislarte. Esta es la receta perfecta para el fracaso espiritual. Cuando una persona está ya ahí por irse por el chorro, ¿qué esa persona deja hacer? Claro, deja de congregarse, pero empieza a cortar relaciones de personas que genuinamente la aman en la iglesia. Y esa persona deja de contestar, de esa persona deja de su amistad de la gente que genuinamente le aprecia. Y esa persona está sola. Quizás ya evitando tener accountability, dar cuentas. De ahí a tu irte full blown al pecado es simplemente un paso. Porque no tienes alguien al lado tuyo que te vaya a decir, hermana, hermano, cuídate. Si no estás rindiendo cuenta a nadie. Hermano, Dios te salvó a ti. Mira la Trinidad, 3 personas en una. Comunidad, 3 personas. Dios te salva a ti y te une a la familia de la fe. Tú no te salvas aislado. Tú te salvas y eres añadido a la comunidad de la fe. Entonces aprendemos esta idea de unidad de parte de las langostas. Débiles somos si estamos aislados. Fuertes somos si estamos unidos. Entonces la unidad, la cooperación hace fuerte al débil. Finalmente, hermanos, la última criatura que vamos a estar viendo, también la Reina Valera por alguna razón la traduce como una araña, pero no importa porque el animal verdadero también es igualmente, quizás lo van a ver ustedes como de asqueroso y menospreciado, la salamandra. No sé cuántos de ustedes tendrán una salamandra por mascota, pero el asunto es que la salamandra o lagartijo es un animal que también es despreciable, es relativamente indefenso, no tiene garras, no tiene dientes. Tomen en cuenta que el autor no está hablando del cocodrilo, el autor no está hablando del caimán, ni tampoco está hablando del dragón de Komodo. Pero aquí está hablando de una salamandra, que es un lagartijo, un reptil pequeño que anda en todos lados. Yo recuerdo cuando era pequeño que obviamente vivía con mi mamá, a veces movíamos algún cuadro en la casa o había algún mueble, alguna caja y de momento salía así por la pared una salamandra y siempre espantaba a uno.
Entonces ellas son muy escurridizas, están en todas partes. Lo bueno es que son indefensas, aunque no son agradables de ver para algunas personas. ¿Cuál es la debilidad de la salamandra? ¿Qué nos dice el texto de la salamandra? ¿Cuál es su debilidad? La puede atrapar con la mano. No necesita un arma, no necesita una trampa, no necesita una soga como para atrapar un toro. No, ellos no son como los peces que necesitan una red, un anzuelo. Son animales indefensos y débiles. Pero entonces, ¿cuál es la cualidad sabia de la salamandra? ¿Cuál es la cualidad sabia de la salamandra? ¿Qué nos dice el texto? Está en palacio del rey. ¿Qué significa eso? Yo creo que esta de las 4 criaturas la más difícil de atrapar en cuestión de su significado. ¿Qué significa esto de que está en el palacio del rey? Bueno, aunque no sea tan explícito, la idea es que la salamandra está en todas partes. Pero más bien yo creo que la intención del autor es decir que esta criatura está en lugares de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? No es que la salamandra tenga autoridad inherente en sí misma, pero es que esta criatura está en lugares de alta influencia. Entonces su fortaleza está reflejada por el lugar que siempre está. Así que la idea de estar en el palacio del rey se asocia con estar en los altos círculos de la sociedad. Una forma similar, por ejemplo, ustedes recordarán en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el lugar donde se ejecutaba la ley, donde se sellaban los negocios, donde se hacían disputas, donde se hacía todo tipo de cosas importantes sociales, era la puerta de la ciudad. Entonces allí la puerta de la ciudad era donde siempre estaban los sabios, los ancianos de la ciudad, los gobernantes. Ellos siempre estaban allí sentados. Quizás usted se acuerda de la historia de Ruth. La historia de Ruth. Cuando Boaz va con Ruth para poder entonces decidir qué van a hacer con las tierras de Noemí, ¿dónde fue Boaz a resolver el asunto? Él fue a la puerta de la ciudad, porque allí era donde se ejecutaba el juicio. De la misma forma pasa en los palacios, allí está el rey, allí se hace juicio, allí se hace negocio, allí está la autoridad, está el gobierno, está el honor, está la influencia. Entonces en ese lugar es donde está la salamandra. Para ilustrarte esto, hermano, para poder ver el contraste mejor, ¿qué tú crees que comunicaría a nosotros si en vez de decir que la salamandra es sabia o que la salamandra, por alguna razón, frecuenta lugares pordioseros, o frecuenta o se pasa entre los criminales, o se pasaría en los lugares de negocios turbios? Si ponemos que la salamandra está entre los chismosos, yo creo que entonces lo que nos comunica de la salamandra es algo bien diferente. No es tanto sabiduría, sino que nos está hablando de que la salamandra tiene una cualidad un poco rara. De hecho, veríamos como lógico pensar que una persona sin valor, pequeña de estatus, por lo general debería estar andando en lugares bajos. Sin embargo, la salamandra nos enseña algo diferente. Vamos un momento a Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Proverbios 14:7. Nos dice: vete de delante del necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Vete de delante del necio, del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Ahora, Proverbios 13:20. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Y luego que dice, más el que se junta, con necios será quebrantado.
¿Con quién anda la salamandra? ¿Con los sabios o con los necios? Con los sabios, asumiendo que están allí en el lugar del palacio del rey. Entonces, hermanos, a pesar de lo indefenso que es la salamandra, ¿quiénes son los amigos de la salamandra? Los sabios y los hombres de autoridad. ¿Necesita para esto la salamandra ser fuerte y tener poder en sí misma? No, la salamandra no necesita ser fuerte, no necesita tener armas. Lo que ella necesita tener son buenos amigos. Pues entonces, aunque la salamandra no sea tan peligrosa como el cocodrilo, ni tampoco como el caimán, ni tampoco como el dragón de Komodo, la salamandra sí tiene una influencia que la hace fuerte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿La influencia o la fuerza? Yo creo que la influencia. ¿Qué es mejor? ¿Andar con los sabios en el lugar de la ley o ser fuerte? Yo creo que es mejor andar con los sabios que ser fuerte. Entonces, el tener tal influencia hace fuerte al más débil de los débiles. La influencia. Hermanos, de lo mismo que vimos al principio, ¿cómo un hombre puede levantar 1000 libras sobre encima de su cuello? No es por tanto porque el hombre sea fuerte, aunque sí lo es, pero es más la maña, es más la técnica. Lo mismo es, tú no tienes que ser rico, tú no tienes que ser fuerte, tú no tienes que ser famoso. Pero si tú eres sabio, tú puedes ser igualmente de fuerte, mucho más fuerte. Mejor es la sabiduría que la fuerza. Hermanos, para ir concluyendo, quiero citar a un comentarista. Él dice, simplemente para resumir todo lo que acabamos de ver ahora. El texto describe 4 animales como pequeños, débiles, carentes de estructura, de autoridad o fáciles de atrapar para enfatizar su fragilidad en relación con los humanos. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, sobreviven y proporcionan 4 lecciones distintas de supervivencia. La lección de la hormiga es proveer para los malos tiempos, durante los buenos tiempos. La lección del tejón es proveer a la seguridad personal. La lección de la langosta es cooperar. La lección del lagarto, la salamandra, que es un poco más difícil de extraer, es cómo uno puede tener éxito a pesar de las desventajas. El lagarto está relativamente indefenso, al carecer de garras o dientes significativos. Incluso un niño puede agarrarlo sin miedo. Aún así, puede alcanzar la residencia en un palacio. Esto sin duda no tiene ningún significado para un lagarto, pero en el contexto literario, no científico, el proverbio, vivir en un palacio real implica haber llegado a los círculos más altos de la sociedad. Entonces, hermanos, Dios ha llenado toda la creación, desde lo grande hasta lo pequeño, de su sabiduría. Y Él quiere que tú aprendas y captures esa sabiduría. Sin embargo, aunque esta sabiduría sí nos habla de la revelación general de Dios, necesitamos la revelación perfecta de Dios en las Escrituras para poder ir a la revelación general, a la creación y poder obtener de la creación la sabiduría de Dios. Necesitamos las Escrituras para poder entender el lenguaje de la creación. Y yo creo, hermanos, que este pasaje tiene la intención de convencerte a ti, a que tú busques la sabiduría de Dios. Yo creo que Dios, a través de este autor, quiere convencerte en mostrarte cómo obtener la sabiduría de Dios se ve en una vida exitosa. Y para convencerte de que la sabiduría de Dios es una fortaleza a todo aquel que la tiene. Lo tremendo es que la sabiduría de Dios es accesible y transforma tanto al sabio como al sencillo. Mira cómo la sabiduría de Dios transforma la vida de la hormiga, del tejón, de la langosta, de la salamandra. ¿Quién pensaría que estos 4 seres llegarían a ser tan fuertes, tan grandes? ¿Quién pensó que estas 4 criaturas que son tan pequeñas llegarían a ser más sabias que los sabios? Ahora imagina, ¿qué sería de ti si tú dispones tu corazón a buscar la sabiduría de Dios?
si tú dispones tu corazón a prestar atención a cada palabra que sale de la boca de Dios. Si lo haces, tú pasarás de ser débil a ser fuerte. Porque la sabiduría de Dios hace fuerte al más débil de los débiles. Tú necesitas la sabiduría de Dios y Dios te la quiere dar. Vendrás tú a recibirla. Te dejarás enseñar por Dios. Y mira cómo a Dios no solamente le interesa que tú sepas cómo vivir sabiamente en esta vida, pero también Él quiere que tú seas sabio para la vida venidera, al final del día. Hermanos, para terminar, vayamos a Proverbios capítulo 24, 3 al 7. Proverbios 24, 3 al 7. Así dice la palabra del Señor: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se firmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio, harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Miren aquí cómo la sabiduría es realmente una fortaleza. Hermano, yo espero que tú dispongas tu corazón a buscar la sabiduría de Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu gran misericordia, porque has sido bueno y nos das de tu sabiduría en toda la creación, aún en estas 4 criaturas pequeñas. Pero también te bendecimos a ti porque en toda la creación nos muestras tu sabiduría. No está lejos, sino que está cerca, para que no tengamos excusa. Así te lo pedimos, Dios, que podamos prestar atención y seamos transformados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.